El automóvil, máquina fundamental en el desarrollo de las sociedades y que ha permitido acortar distancias en este mundo cada vez más acelerado. Pero, ¿cuál es la pieza clave para su funcionamiento? El motor, el corazón de la máquina y que transforma la combustión interna generada en este en movimiento. Los motores son máquinas formadas por un conjunto de piezas fijas o móviles. El bloque o bancada, la culata o bloque de cilindros, el cigüeñal, las bielas, los pistones, las válvulas y el árbol de levas. Su funcionamiento principal es transformar la energía química producida por la mezcla de aire y combustible en energía mecánica o movimiento. Un principio básico inventado hace más de un siglo y el cual permanece intacto. El aumento cada vez mayor en el tráfico y el uso constante de los motores ha hecho necesario crear procesos de mecanizado que garanticen su mantenimiento. Rectificadoras. Para poder conocer un poco más de las rectificadoras, su funcionamiento y operación, nuestro equipo de trabajo visitó una de las sucursales del taller industrial Rectifran S.A.D.C.V. Ubicado en las afueras de Santa Tecla, es un taller especializado en rectificado y reconstrucción de motores, desde su fundación en 1990 y que cuenta con casi 25 años de experiencia. Él es don Francisco Cuadra, hombre emprendedor y visionario, propietario de la red de talleres Rectifran, quien nos dio acceso a sus instalaciones. Al llegar, nos encontramos con varias piezas de motores esperando su turno a ser rectificadas, pudiendo así conocer de primera mano los procesos que realizan día con día. Walter, uno de los operarios que trabaja en el taller, nos amplía con sus palabras en qué consiste el rectificado. Lo que es el rectificado consiste prácticamente en hacer llegar las piezas del motor a una medida estándar, a una medida exacta para que el motor pueda trabajar a una perfección, se podría decir. Con el transcurso del tiempo, el motor sufre un desgaste, ya sea en cilindro, cigüeñal o culata. Y acá, con esta maquinaria que acá se tiene, ¿verdad? Se trabaja por áreas y cada área tiene su finalidad, ¿verdad? Hacer llegar ya sea cigüeñal, culata, a su medida exacta. La variedad de rectificadoras depende del tipo de pieza a mecanizar.
y Rectifran cuenta con máquinas específicas para cada una de las piezas de los motores, desde válvulas, cilindros, hasta bancadas y cigüeñales. Ahora es necesario entrar un poco más en detalle en qué consiste el rectificado como tal. Las piezas que forman el conjunto de un motor están sometidas a desgastes y deformaciones. Esto es debido al rozamiento entre piezas y al calor que tienen que soportar. A fin de corregir estos desgastes y deformaciones, se utiliza la técnica del rectificado, que consiste, para entenderlo de forma más sencilla, en el mecanizado de las piezas hasta igualar las superficies de contacto y darles un acabado que disminuya el rozamiento y favorezca la lubricación de las piezas en movimiento. El rectificado es una técnica de mecanizado muy similar al realizado por fresadoras y tornos. Se sustituyen las cuchillas o fresas por muelas o piedras abrasivas que consiguen un acabado superficial más fino y una medida final más exacta del orden de las milésimas de milímetro. Para el trabajo de rectificado de válvulas se observó en uso la máquina marca Albertson & Company Inc. modelo VFGM. ¿Pero qué son las válvulas? Las válvulas son las encargadas de dar el paso de la mezcla aire-combustible a las cámaras de combustión, así como de sacar los gases quemados de la misma. En cuanto al rectificado de la válvula, este se realiza en una rectificadora universal, en la que el giro simultáneo de la válvula y la muela producen el rectificado. La operación de rectificado de los asientos de válvula se efectúa utilizando muelas abrasivas adecuadas, cuyo ángulo de inclinación coincida con el asiento, generalmente de 45 grados. Para poder realizar esta operación, se inserta la válvula en la guía. El centrado de la válvula ha de efectuarse con sumo cuidado, pues de ello depende que el rectificado se realice correctamente. La muela se monta en un soporte adecuado, roscada a él, al cual se transmite movimiento a mano o también mediante el uso de una máquina eléctrica. El rectificado se realiza haciendo girar la muela siempre en sentido horario y aplicando esta sobre el asiento con una pequeña presión. El rectificado consiste en quitar material del asiento hasta dejarlo completamente liso, de modo que la válvula acople correctamente con él. Durante el trabajo de rectificado deberá quitarse la menor cantidad de material con el fin de no debilitar en exceso la cabeza o vástago de la válvula. Es admisible un rectificado de hasta 0.5 milímetros. Si la cantidad de material a quitar es mayor, debe sustituirse la válvula, aunque actualmente la mayor parte de los fabricantes aconsejan la sustitución inmediata en caso de defecto de la válvula. Las partes básicas de una rectificadora incluyen a la bancada, que es el soporte externo de la máquina, la mesa, que soporta directamente a la pieza por medio de pinzas sujetadoras. Luego se tiene el cabezal, el cual contiene al motor, el husillo y los botones de control para regular el proceso, y el cabezal portamuelas, donde son montadas las muelas abrasivas.
Para el caso de la rectificadora de superficie de block o culata, se tiene la máquina marca AZ ESPA Eschio Italy con modelo SP1000G. Sus dimensiones totales, así como el peso, de igual forma las dimensiones de la mesa y su velocidad de traslación. Encontramos la velocidad de rotación y los rangos de potencia del cabezal. La culata o tapa de bloque de cilindros es la parte superior del motor que permite el cierre de las cámaras de combustión y es una pieza sometida a grandes temperaturas y elevadas presiones, las cuales producen dilataciones importantes y contracciones al enfriarse el motor una vez detenido. En primer lugar, el operario fija con mucho cuidado el block a la mesa, con el fin de garantizar la firmeza durante el proceso, al mismo tiempo que utiliza un reloj comparador para verificar la planitud de la pieza a mecanizar. Se encarga de ajustar las muelas, piedras o esmeriles, las cuales son ruedas de carburo de boro, óxido de aluminio o carburo de silicio utilizadas para el desbaste del material en la superficie. Posteriormente, acciona y regula los botones pertinentes en el cabezal con el fin de programar el avance longitudinal de la mesa durante el proceso y que cumpla los requerimientos previamente establecidos por el mecanizado. Como en todo proceso de este tipo, es recomendable el uso de un sistema de refrigeración, ya sea con agua o aceite, que reduzca el desgaste de las muelas abrasivas y permita enfriar la pieza en la zona de desbaste, para evitar roturas y el exceso de altas temperaturas. Finalmente se obtiene la superficie rectificada. Hasta el momento se ha hablado únicamente de rectificadoras de tipo tangencial y frontal, criterio basado en la posición de las muelas y de la pieza. Pero también existen otros tipos de rectificadoras de tipo cilíndrico, particularmente para el acabado en interiores y exteriores. Para todas aquellas con superficies circulares que necesitan un excelente acabado en el acople. El block o bancada es el cuerpo principal del motor y es la pieza que aloja los cilindros así como los soportes de apoyo del cigüeñal. Luego de realizar las mediciones necesarias para determinar el desbaste requerido, se utilizan mandriles intercambiables con material abrasivo para realizar el rectificado interior. El proceso se repite hasta encontrar el mandril idóneo para lograr el acabado deseado. Todo el proceso se realiza lubricando el área con un sistema de diésel y agua, el cual es recirculado dentro de la máquina. Las bielas conectan al pistón con el cigüeñal,
transmitiendo el movimiento articulado del motor. Al ser piezas expuestas a estiramiento y compresión, es necesario rectificar su diámetro interior. Por otra parte, los cilindros son las cavidades que contienen a las camisas, que a su vez permiten el desplazamiento de los pistones. La combustión interna que tiene lugar en los cilindros hace necesario reemplazar las camisas viejas por nuevas y realizar un rectificado para dar el diámetro exacto a cada camisa. A diferencia de las dos máquinas anteriores, esta presenta la peculiaridad de utilizar un buril sujetado a un cilindro giratorio, en lugar de mandriles para llegar a la medida buscada. Si bien el rectificado no es un proceso de mecanizado exclusivo del área automotriz, es acá donde ha encontrado su mayor demanda y utilidad práctica. Mientras exista el motor de combustión interna, tal como lo conocemos en la actualidad, y se siga haciendo uso de él, el rectificado será una opción viable para aliviar el continuo desgaste al que inevitablemente se encuentra expuesto en su largo camino por recorrer. Rectificado. Una segunda oportunidad para el motor.